Tenemos el orgullo y la alegría de recibir a Héctor Numa Moraes en nuestros estudios. Numa, muchísimas gracias por venir. Realmente Encantado. un placer. Encantado, para mí es un gusto. ¿Cómo te lleva la tarde? ¿Cómo venís? ¿Bien? ¿Bien? ¿La humedad? Eso es bravo. Es bravo. Para la guitarra y para el canto es complicado. Además, yo en particular, a mí no me gustan mucho estos tiempos así. Cuando está, viste, pesado, que realmente cuesta, salís sudada. ¿A vos cómo te lleva a nivel Muy personal? mal si entras a un lugar y está frío y eso te complica las cuerdas vocales. Pero estamos muy bien, trabajando mucho con Gerardo. Anoche tuvimos un ensayo muy interesante, lindo, con mucha creatividad de ellos, de todo el grupo, ¿no? Y preparándonos para el 20. Para el 20. Tremendo show que ya lo hicieron, ¿no? En el mes de octubre. Lo hicimos, sí, en la Cita Rosa, se agotó la entrada, y armamos otros para el 19, también se agotó y ahora... Está promocionando el 20, que también seguramente debe estar cerca. Ahora vamos a decir todos los datos, pero a que la gente se vaya apurando. Claro. Porque que no espere hasta el último momento porque se puede quedar sin la entrada. Sí, ¿no? sí, es en las Hugo Balso, ¿no? Sí. Numa, la idea también, más allá del show, que vamos a hablar de eso, y un nuevo disco que estás preparando, me parece que también. Ya está grabado. ¿Ya está grabado? Sí. Bueno, que está a punto de lanzarse. Sí. La idea es hablar un poquito de tu vida, de tu trayectoria como artista. Y me gustaría comenzar la entrevista preguntándote por Tacuarembó. Por lo que representa para vos y también por lo que te acordás de tu niñez, del departamento, de tu ciudad. Bueno, yo nací en un lugar muy pequeño, Curtina, sí, que ahora es más grande, ¿no? Está cerca. Pero ahora sí, está más cerca, es como que se acercó por... ¿Está 5 kilómetros más o menos por ahí? No, ¿O más 60. Ah, bastante más lejos. 40. Sí. Bien. Pero muy chiquito me llevaron a Tacuarembó, a un barrio, ¿no? Al barrio Regi, barrio La Cesta. Y ahí me crié, ahí empecé a estudiar música en el liceo, en la escuela. Cuando iba a la escuela fui al conservatorio municipal, estudié bandoneón, después fuimos a San Gregorio y luego volvimos al barrio Regi y ahí empecé a tocar la guitarra. ¿Cómo te llevabas con esos cambios? Bueno... ¿Eran similares las ciudades, los lugares a los que ibas o costaba? No, siempre me gustó el lugar chico. Yo qué sé, en aquella época, te cuento, no había ómnibus en Tacuarembó. Había uno en un determinado momento que lo recuerdo, que era uno de aquellos antiguos ómnibus que tú no conociste de Cupsa, sí, que se entraban por atrás. ¿Y sabes cómo le llamábamos? ¿Cómo? El antibiótico. ¿Y por qué? Pasaba cada 6 horas. Buenísimo, está bien. Iba de la cesta a la estación. Sí, el antibiótico, lo que nadie les subía y mandaban tarros de leche y cosas. Sí. O si no, bicicleta, ¿no? Esa vida es muy linda. Íbamos al monte, remontábamos cometas. Y bueno, y cuando empezó la guitarra, eso fue fundamental para mí. Hay una influencia muy importante en cuanto a lo musical, que por un lado el canto es tu mamá. Y sí. Y por otro lado la guitarra, un tío, ¿puede ser? Mi tío Brígido, sí, mi tío Brígido, que tocaba hermosamente la guitarra para él. ¿Cómo para él? Y para, si no quería que nadie lo escuchara. Ah, tocaba para él. Tocaba para él, escondido, pero cuando aparezco yo, bueno, era su sobrino que le gustaba la guitarra y ahí empezó a tocar para mí o para él y me hizo enamorar de la guitarra. Me hablaba de los grandes guitarristas, de Segovia, de Carlevaro, de Oyanguren, bueno, y en cierta manera tuvo una influencia muy grande para que empezara a estudiar guitarra en serio. ¿Qué fue, cuánto tiempo pasó desde que descubriste la guitarra hasta que empezaste a estudiar? Ah, no, enseguida. ¿Enseguida? Un año. O sea, te cautivó y rápidamente empezaste a estudiar. Sí, y a los 2 años ya andaba cantando. Ya. Sí, desde chiquito, incluso junto a tu madre, que ahí cantaba. Ahí fue en San Gregorio cuando no habían profesores de música y me compraron cancioneros, sí. Y entonces mi madre me enseñó a cantar un tango, me acuerdo, y empecé a cantar, me gustaba cantar. ¿Y la parte literaria, la poética? Bueno, eso lógicamente cuando empiezo a estudiar guitarra y a leer
primero fueron la influencia de Osiris Rodríguez Castillos, Sí. de Daniel Biglietti, que lo vi actuar y me impresionó. Sí. Los olimareños, Yupanqui, los grandes artistas argentinos de aquella época, los que llegaban al norte, ¿no? Los iba a ver. Pero cuando conozco a Washington Benavides se abre un mundo inmenso. O sea, ahí oí hablar de Juan Gelman, de Juan Cunha, de Alfonso Reyes, de Miguel Hernández, de Antonio Machado, de Circe Maya, de Walter Ortiz Ayala. Es un mundo impresionante de la poesía y empecé a cantar, por influencia en cierta manera de él, sin duda, otro tipo de poesía, ¿no? Claro. ¿Y siempre buscaste eso de juntar a las dos, la poesía con la música, o fue algo que se dio genuinamente? La poesía tiene música. Sí, y si sobre no tiene todo, música, sí, no está bien escrita. claro, tal cual. Pero fue una práctica que empezamos con él, muy naturalmente. Sí. En realidad yo fui a cantar a una presentación de un libro suyo que había ganado el Premio Nacional de Poesía, Las Sí. Milongas, y se me ocurrió cantar algo mío, ¿no? Para impresionarlo. Claro. Él era, Una no especie era- de agasajo también. ¿eh? Una especie de agasajo, de decir, Claro, claro. Y canté 3 poemas de un amigo de mi padre, sí, que escribía, Joaquín Almada, y causó el efecto que yo buscaba. Él dijo, qué raro que este loco cante algo es raro, ¿no? En Tacuarembó. Y bueno, y ahí me invitó a su casa y empezamos. El padre de don Washington había sido un gran folclorista, muy buen guitarrista, y él tenía en la memoria músicas anónimas. Y ahí empezamos a hacer canciones y a escuchar todo. Ahí no había esquemas. ¿Eso de qué edad estamos hablando, más o menos? ¿Te acordás? 66, año 66. Antes ya ¿Vos había tenías? cantado 16 años. 16 años. 6, Adolescencia 7 años. Sí, pura. sí. Antes había cantado canciones más bien del folclore argentino y eso. Y desde ese inicio fue que empezaste y termina con la carrera que hoy conocemos. Pero ¿hay algún momento de toda esa carrera que dijiste, acá hay un antes y un después? No sé, un recital, un concierto, que te dio sobre todo la posibilidad de que la gente, o por lo menos los artistas, digan, che, ojo con Numa. Yo qué sé, no sabría decirte. Sé que cuando fueron, por ejemplo, los olimareños a Tacuarembó en determinado momento a cantar en el estadio, yo fui a verlos. Sí. Me invitaron a que cuando viniera a Montevideo fuera a la vinería de Cojinillo a cantar. Sí. Cuando fue Citarrosa me dio un gran espaldarazo, canté antes que él, me trató muy bien, me invitó a que viniera a Montevideo también a verlo. Sí. Cuando vine a Montevideo vine con una cartita para Daniel Biglietti, me empezó a dar clases, me regaló una guitarra, yo grabé el segundo disco con su guitarra, Sí. me presentó al Palacio de la Música. Es decir, yo creo que eso fue muy importante. Después hubieron, por supuesto, momentos inolvidables, como cuando grabamos el disco con Citarrosa sobre Pájaros y Almas, que fue una idea de él. Fue el año anterior a que se muriera, ¿no? Fue muy fuerte eso. Claro. Otro momento importante fue el disco Durandarte, Durandarte con Benavides, ya en los últimos años, los últimos meses de su vida, y que cantó el maestro ahí también. Hay muchos momentos, claro, destacados. Sí. Bueno, grandes festivales. Una vez cantamos en Barcelona, ahí estaban los olimareños, estaba Serrat, estaban grandes artistas catalanes también, Marco Velázquez, el Sabalero. El Sabalero creo que no, el Sabalero más bien anduvimos en Francia con él y en Holanda. Numa, ¿siempre fuiste consciente de la gente con la que estabas tocando? ¿O no? ¿O era un poco dejar fluir? Eran unos Porque viejos. a muchos de ellos vos los viste tocar.
Y eran Claro. personas que vos admirabas. Sí, Y de repente vos estás ahí. sí. Pero para mí eran unos viejos. Como seré yo para el alemán. No, no, no. Sí, mirá que tengo unos Hay una cuantos. diferencia de edad, pero tampoco tanta. Bueno, Pero pará, ¿eras consciente? Pero, yo por tenía una ejemplo, gran en admiración. la tarde, grababas de noche, la tarde, ¿estabas pensando en eso? No, por estabas ejemplo, más bien tranquilo. con Citarrosa, bueno, vivíamos muy cerca y él iba casi todas las veces, los días a casa. Sí. Incluso su último cumpleaños lo festejó en casa. Con Biglietti, en aquella época yo daba clase en el conservatorio de él, me había puesto a dar clase en su conservatorio, en Nemus, entonces lo veía siempre. Luego Lima, cuando iba a cantar a De Cojinillo todos los fines de semana, y eso, de eso vivía en cierta manera. Sí. Es decir, a Osiris ya lo conocí, en el 72 lo conocí, pero en una situación muy especial, eran momentos muy difíciles. Y después lo vi en España y después aquí. También iba a casa, es decir, Anselmo Grau, Washington Carrasco, todos cantores de aquella época que nos encontrábamos, lógicamente. Ahora, sí, en el caso de Daniel me dio una mano impresionante, Citarrosa y los Olimas, sin duda, ¿no? Claro. Y fue muy emocionante todo. Aníbal Zampayo, También. Alan Gómez, iba a mi escuela a cantar. Sí, a nivel de liceo había varios, la Arbanoa también, ¿no? ¿Era compañero Larbanois, del liceo? claro, un poquito menor que yo, pero Ah, en el por mismo supuesto, liceo. y Darno Jans. Claro. Darno Jans estábamos en la misma clase incluso en un momento. Hay una generación ahí Sí. en Tacuarembó que es impresionante. Sí, Eduardo Lagos. ¿Cómo viste ese año 72 a nivel personal? Y fue a salto de mata, porque era muy peligroso todo, todos creíamos que nos quedaba poco tiempo libres. Sí. Estábamos en una situación muy dura con la represión y con la censura y con todo eso. Es decir, no era fácil. Y ya pronto, bueno, por supuesto amenazado, todo eso. Y cantando un tipo de canción muy directa, ¿no? Muy, ¿cómo diría? Panfletaria en cierta manera, que hablaba sobre cosas del momento, pero que no tenían la calidad de una poesía como la de Circe o la de Washington y de Avilariño, yo creo que tienen otro vuelo que pueden sobrevivir. Eran cosas más puntuales que me hacían algunos poetas, amigos, compañeros. Incluso Daniel Vidart me hacía muchos textos. ¿Y cuál era el sentir de ese momento que predominaba? ¿Tuviste miedo en ese momento? Miedo teníamos todos, sí, claro. Era una cosa solidaria, de lucha. Sin embargo, en el 72 viajamos a Buenos Aires a grabar con Enrique Strásula. Grabamos 3 discos. Un disco con poesía latinoamericana, de César Vallejo, Juan Gelman, el propio Enrique, Washington, Circe. Pero grabamos un disco para niños también, Claro. un disco con poesía del venezolano Felipe Rugele y poemas uruguayos, y un disco íntegro con Enrique Strásula sobre su poesía, que quedó inédito. Eso quedó prohibido. Sí. Eso no se editó hasta el año 85. ¿Y la peripecia por Europa? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue Bueno, eso? caí en Suecia con nieve y sin plata. ¿Conocía la nieve? No, sí había visto nieve en San Martín de los Andes, en Argentina, pero como aquello Nada no. que ver, ¿no? Y bueno, ahí fue una etapa complicada. En realidad me fui a cantar en solidaridad con los presos uruguayos. Sí. Y después fui para Francia. Ahí me encontré con Biglietti, de nuevo con Marcos Velázquez, que estaba exiliado desde Chile Sí. y que había zafado apenas, ¿no? Porque uruguayos que encontraban en Chile era boleta. Y Lo quedó- cuenta sí. Butazzoni Sí, sí, sí. en su último libro, Nosotros los Vencidos.
Es terrible. Yo cuando leí ese libro, digo, zafé en anca de un piojo. Claro. Porque yo estaba ahí. ¿Te cayó un poco la ficha en ese momento? Me cayó la ficha. Digo, qué terrible que fue aquello. Y ese libro y La ceniza del cóndor son dos libros que me han impresionado muchísimo. ¿Qué quedó de esa Europa Mucho, porque ahí en Francia nos encontramos, como te decía, con Sabalero, Sí. con Daniel y con otro grande, con el Sabalero, querido amigo, que venía de España, había estado preso en España, y empezamos a hacer giras por el sur de Francia, y a partir de una invitación que le hicieron al Sabalero para ir a Holanda, José no quiso ir. Estábamos allá en el sur de Francia, precioso, y me mandaron a mí. Y ahí llego a Holanda, me entero que se va a editar un disco mío, cosa rarísima. De pronto la posibilidad de estudiar, que fue lo primero que le hablé con Konrad Wömer, un alemán que era profesor en el Conservatorio Real, y me dijo, y yo creo que sí, porque además en la cátedra de guitarra hay un uruguayo. Digo, ¿quién? Antonio Pereira Arias, el que había sido profesor de mi primer profesor, imagínate. Bueno, y hicimos una reunión, don Antonio me miró y dijo, este cantorcito, bueno, toqué algo, toqué. Dice, bueno, hay que estudiar por lo menos un año para dar un examen de ingreso, hay que aprender el idioma, porque acá el único que habla español soy yo, pero los demás. todo el resto? Y bueno, me dijo, pero no me venga acá con cancioncitas. Acá hay que estudiar el programa del conservatorio, cosa que me sirvió muchísimo. Muchísimo para el futuro. Sí, estudié 8 años. Claro, claro. Fue Pero precioso. aplicaste de eso, ¿qué tanto aplicás en lo tradicional de nuestro país? Y bueno, Técnicas. lo que pasa es que nuestra música es muy variada. Claro. Y la técnica y bueno, y el escuchar, si la cabeza se había abierto con toda aquella experiencia junto a Benavides, donde escuchábamos a Bob Dylan, a Donovan, a los Beatles o a Rollins, pero al mismo tiempo a Violeta Parra, a Víctor Jara, yo que sé, a la música folclórica del sur brasileño. O sea, no había Heterogenio esquema. total. Claro, no había esquema. En Europa y en el conservatorio se me abrió un mundo al estudiar música antigua, música de otros países. Es en ese periodo que no sé bien cómo es la historia, pero que te pones a ensayar una canción de Larbanoa Carrero. Y Sí. era una canción que vos habías grabado espontáneamente. Claro, cuando estaba armando el disco para niños con Bocha en Tacuarembó, Sí. él tenía el libro de Manuel Felipe Rugeles, donde habíamos armado. Viste que en aquella época era limitado el tiempo, Claro. ¿no? Había que medir muy bien las canciones, no entraban, eran por cara los discos. Y habíamos trabajado ya en el disco para niños y estábamos improvisando sobre poesía de Antonio Machado y estaba el libro de Rugeles, abrió ahí, mirá qué lindo, nos pusimos a cantar una canción. Yo después la escuché por Larbanoa Carrero, pero sin saber. Sin saber que esa canción la habías grabado No, vos en ese momento. además el nombre había cambiado, porque Era algo con la frontera, ¿no? claro, el verdadero nombre era Cantiga del Desterrado. Y ellos le pusieron Ayer crucé la frontera, que es el primer verso. Claro. Por razones obvias. Claro. Imposible, si con ese nombre Cantiga del Desterrado acá no pasaba la censura jamás. Claro. A mí me gustó aquella canción y la empecé a ensayar, y cuando vine le dije a Bocha, estoy ensayando una canción preciosa. Y Bocha me dijo, pero si es tuya, bombao. Es espectacular. Y tenía la grabación además. Es espectacular. Y ese punto que dijiste recién con respecto a la grabación y que tenías una grabación, me lleva a la siguiente pregunta, que es que tenés un archivo de música gigantesco. Es grande, sí, tengo mucho, porque siempre fui muy ordenado Sí. en lo posible, aunque siempre trabajé solo, ¿no? Pero siempre fui muy ordenado en respetar los autores, los títulos de las canciones, y grabé cantidades de cosas, y tengo un archivo
muy grande que lo utilizo para hacer programas de radio. Que además, ¿seguís siendo conductor de radio? Tenemos una radio online, Bien. la Nueva del Sur, que sale las 24 horas. Increíble. Pero te quería preguntar, porque me contó un pajarito que sos bastante ordenado con respecto al archivo. Es muy grande, sí, y lo mantenés ordenado. Bastante ordenado. ¿Hay algo que te haga enojar en particular con respecto a ese archivo? Si alguien te lo desacomoda, te deja desordenado. Mira, cuando está numerado no hay problemas. Es decir, el 4 vuelve a estar... A veces puede haber algún error de numeración o error de vista, ¿verdad? Que lo puse en otro lugar, sí, pero lo que he hecho comúnmente es pasarlo a discos duros, ¿no? Claro. Y bueno, heredé, gracias a Pablito y a Nené, la discoteca de Don Bocha Benavides, aquella discoteca que yo veía en Tacuarembó, que son cientos de discos. Bueno, eso es algo maravilloso. Ahí voy a veces con los ojos cerrados, saco un disco. ¿Cualquiera? Cualquiera. Y lo grabo, lo masterizo, vamos a decir, dentro de mis posibilidades. A veces me da rabia que después que pasé horas trabajando en un disco me doy cuenta que ya el sello lo editó desde la cinta madre, ¿viste? Sí. Entonces, ¿cuánto tiempo trabajando? Pero no siempre es así, porque hay discos que no... Compro muchos discos de segunda mano también. Que ya no se puede. Numa, realmente no sé cómo agradecerte estos minutos acá, por haber venido, por charlar un rato de tu vida, de tus vivencias, pero no quiero dejar de preguntarte por este show que van a hacer el 19, que ya está completo, y el 20 junto al Alemán. ¿Por dónde viene? Bueno, es parecido al que hicimos el año pasado, sí, y casi igual de la Sala Citarrosa, ¿no? Con algunos cambios seguramente en alguna canción. A mí me ha acercado esta posibilidad de trabajar junto a Gerardo Dorado y a toda esa barra que lo acompaña. Sí. Me ha acercado al mundo de la murga, claro, que para mí está un poco lejano. Sí. Bueno, no se me había dado la posibilidad, y eso me ha impresionado mucho, sobre todo la forma que tienen tan buena de trabajar, tan profesional, y los coros y todo eso, y transformar canciones en algo murguero es muy interesante. Claro, igual interesante llevar el poema a la música. Claro, y que hagamos un repertorio serio, ¿no? Benedetti, Benavides, Circe Maya, Juan Cuña, las canciones de Gerardo, que son preciosas. Es decir, es agarrar nuestros repertorios y cantarlos. Numa con Poesía es el disco que se viene, que ya está grabado. Sí, ahí hay un texto muy especial de Circe Maya, de cuando era niña, sí, a 13 años. Hay 3 poemas de Orfila Bardesio, una poeta de 33, ya desaparecida. Poema de Ignacio Suárez, de Juan Cuña, de Washington Benavides, de Damián González Moreira, que es un poeta muy joven, muy querido amigo, y un texto muy especial de un señor que se llamó Froilán Vázquez Ledesma, de allá del siglo XVIII, que vivió hasta 1920 por ahí. Es un texto de 1907 que me gustó para cantarlo, y que es un poco cómico, una cosa media anarquista de principio del siglo XX. Y me imagino que ya estarás proyectando para adelante en la presentación. No acostumbro mucho a presentar el disco, siempre estoy cambiando de repertorios. Tenemos otro espectáculo montado con Eduardo Fernández, que es totalmente otra cosa. Sí. Son repertorios muy distintos, y bueno, posiblemente sí, pero también está saliendo el disco con el Alemán. O sea que es... De todo. De todo. Realmente de todo. Numa, muchísimas gracias. Invitamos a todos los televidentes para el próximo 20, que se apuren, quedan pocas entradas y más vale no quedarse sin el lugar. Ahí estamos viendo el flyer. Muchísimas gracias realmente por estos minutos. Y bueno, a través de las redes sociales seguro pueden encontrar información de cómo sacar las entradas. Es por Ticantel. Ah, por Ticantel. Perfecto. Sí. Un crack. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Numa. Gracias.